1 de agosto de 1941. Bethpage, Long Island, Nueva York. El ingeniero jefe Robert Hall ocupó el asiento del piloto mientras el prototipo avanzaba pesadamente por la pista, su fuselaje en forma de barril pareciendo casi demasiado pesado para que un solo motor lo levantara. El prototipo XTB-1 se elevó hacia el cielo, y en ese momento los críticos dentro de la Marina negaron con la cabeza. El avión monomotor más grande que jamás habían visto. Demasiado complicado, demasiado pesado, demasiado ambicioso. Ninguno de ellos podía saber que este pájaro desgarbado, descartado por los escépticos como un desastre de ingeniería esperando suceder, hundiría más buques de guerra enemigos que cualquier otro avión estadounidense en la historia. Las matemáticas de la guerra naval estaban a punto de reescribirse, no a través de un diseño elegante, sino mediante una efectividad devastadora pura, envuelta en un paquete excesivamente complicado, que de alguna manera funcionaba mejor que cualquier otra cosa en el cielo. El viaje hasta este momento comenzó en marzo de 1939, cuando la Marina de los Estados Unidos emitió un requerimiento que desafiaría a cada fabricante de aviones en América. El Douglas TBD Devastator, introducido en 1937, ya era obsoleto. La Marina necesitaba un reemplazo, y lo necesitaba rápido. Los requisitos parecían imposibles. Velocidad máxima de 300 mph, alcance de 1000 millas, tripulación de 3, todo el armamento transportado internamente en una bodega de bombas, protección blindada para la tripulación, tanques de combustible autosellantes y, lo más ambicioso, una torreta dorsal accionada eléctricamente, una característica que había derrotado todos los intentos anteriores. 13 compañías presentaron propuestas. La competencia se redujo rápidamente a 2 finalistas. Vought Aviation ofreció el XTBU-1, un diseño elegante y esbelto que inicialmente ganó elogios de los evaluadores de la Marina. Grumman Aircraft Engineering Corporation presentó el XTBF-1, un diseño que parecía como si alguien hubiera tomado su exitoso caza F-4F Wildcat y lo hubiera inflado a proporciones grotescas. El diseño de Vought era más bonito. El diseño de Grumman era complicado. Vought obtuvo el contrato inicial, pero ya estaban ahogados en pedidos de su caza F-4U Corsair. No podían posiblemente entregar bombarderos torpederos en el plazo que la Marina necesitaba. El contrato fue transferido a Grumman, y el equipo del Leroy Grumman se encontró con una fecha límite imposible para construir un avión imposible. Robert Hall, el ingeniero en las trincheras, miraba fijamente la montaña de requisitos. Todo lo que la Marina quería requería agregar peso, complejidad y sistemas que nunca se habían integrado exitosamente en un avión de portaaviones. Solo la bodega de bombas interna era una pesadilla. Necesitaba ser lo suficientemente grande para contener un torpedo Mark XIII de 22.4 pulgadas, que pesaba 2.000 libras o 4 bombas de 500 libras o cargas de profundidad, o minas. La torreta motorizada presentaba desafíos aún mayores. Los intentos anteriores habían fallado porque los sistemas hidráulicos y manuales eran demasiado lentos, demasiado poco confiables, demasiado vulnerables al daño de batalla. Grumman eligió una torreta eléctricamente motorizada, apostando todo el diseño a una tecnología que nunca había sido probada en combate. El mecanismo de plegado de alas agregó otra capa de complejidad. Para caber en los elevadores de portaaviones y en las cubiertas de hangares, las alas necesitaban plegarse, pero las alas del Avenger eran la envergadura más grande de cualquier avión de la Marina, 54 pies completamente extendidas. El propio Leroy Grumman resolvió este problema durante una reunión de diseño. Usando una goma de borrar rosa para representar el fuselaje y clips de papel como alas, descubrió lo que se conoció como el stow wing, un mecanismo de plegado de ángulo compuesto que permitía que las alas masivas se plegaran hacia atrás y hacia arriba simultáneamente, reduciendo la envergadura a solo 18 pies. El motor Wright R2608, un radial de doble fila de 14 cilindros que producía 1.700 caballos de fuerza, era el motor más potente disponible. Pero incluso este monstruo luchaba por levantar el avión cargado. Peso vacío, 10.080 libras. Peso cargado de combate, 15.905 libras. Esto convirtió al TBF en el avión monomotor más pesado del mundo.
Los críticos dentro de la Marina lo llamaron la bestia embarazada. Otros lo llamaron el pavo. Los nombres no eran cumplidos. El 30 de diciembre de 1940, la Marina hizo un pedido de 286 aviones TBF-1, más de 7 meses antes de que el prototipo hubiera volado siquiera. La urgencia era clara. La guerra se acercaba, y la Marina necesitaba bombarderos torpederos inmediatamente. ¿Complicaciones o no? El primer vuelo del prototipo, el 1 de agosto de 1941, reveló tanto promesa como problemas. El avión volaba, pero volaba como un camión, pesado, ponderoso, nada como los cazas ágiles a los que los pilotos estaban acostumbrados. Pero era estable, podía transportar su carga completa, y los sistemas internos, todos esos intrincados sistemas que los críticos dijeron que fallarían, realmente funcionaban. Entonces llegó el 28 de noviembre de 1941. El primer prototipo se incendió durante un vuelo de prueba cerca de Brentwood, Nueva York. Ambos pilotos de prueba, Bob Hall y Gordon Israel, lograron eyectarse exitosamente mientras las llamas consumían el avión. El prototipo se estrelló y fue destruido. Los críticos atacaron. El diseño era demasiado elaborado, demasiados sistemas, demasiados puntos de falla. El programa debería cancelarse. La respuesta de Grumman fue acelerar. El segundo prototipo estaba casi listo. Las pruebas continuaron. Las modificaciones se hicieron. Los problemas se resolvieron mediante ingeniería de fuerza bruta. El 3 de enero de 1942, el primer TBF-1 de producción fue completado. Menos de 5 meses después de que el primer prototipo se estrellara, menos de 4 semanas después de que Pearl Harbor trajera a América a la guerra. Para principios de junio de 1942, más de 100 Avengers TBF habían sido entregados a la Marina. 6 de estos aviones fueron asignados al Escuadrón de Torpedos 8 para evaluación. 4 de junio de 1942, 07:10 horas. 6 Avengers TBF completamente nuevos despegaron del campo Henderson de la isla Midway, parte de la primera ola de ataques contra la flota de portaaviones japonesa. El avión había estado en servicio durante exactamente 5 meses. Las tripulaciones tenían casi ninguna experiencia de combate. Estaban volando el bombardero torpedero más complicado jamás construido hacia los dientes de la fuerza de portaaviones más experimentada del mundo. La patrulla aérea de combate japonesa cayó sobre ellos como lobos. Cazas Mitsubishi A6M0, volados por veteranos de Pearl Harbor, China y las Indias Orientales holandesas, destrozaron a los pesados Avengers. Los Avengers eran lentos. A velocidad máxima de ataque con torpedo, apenas podían alcanzar 130 mph. Los ceros podían exceder las 300. Uno por uno, los Avengers cayeron. El avión del alférez Albert Kyle Ernest recibió impacto tras impacto. Proyectiles de cañón de 20 milímetros perforaron las alas, el fuselaje, la cola. Su artillero de torreta, Aviation Machinist's Mate de tercera clase J. Daryl Manning, fue asesinado instantáneamente por un proyectil de cañón en el pecho. Su operador de radio, Aviation Radioman de tercera clase Harry Ferrier, de solo 17 años, fue herido en la cabeza y la muñeca. El sistema hidráulico falló. El sistema eléctrico chisporroteó y humeó. El panel de instrumentos de Ernest se hizo añicos. La sangre de su operador de radio herido salpicó la cabina. Pero el TBF siguió volando. El motor radial masivo, a pesar de múltiples impactos, continuó produciendo potencia. Los tanques de combustible autosellantes, uno de esos sistemas intrincados que los críticos habían cuestionado, evitaron que el avión explotara cuando las balas perforaron las alas. El blindaje, peso extra que los críticos dijeron que condenaría el rendimiento del avión, salvó la vida de Ernest cuando proyectiles de cañón golpearon detrás de su asiento. 5 de los 6 Avengers fueron derribados. Solo el avión destrozado de Ernest logró regresar a Midway, aterrizando de emergencia en la pista con un tripulante muerto y 2 heridos. Tanto Ernest como Ferrier sobrevivieron a sus heridas. El avión superviviente fue examinado posteriormente por ingenieros. Había sido alcanzado por al menos 9 proyectiles de cañón de 20 y 64 balas de ametralladora de 7.7 mm. Casi todos los sistemas principales habían sido dañados o destruidos. La batalla de Midway
fue aclamada como una gran victoria estadounidense. Los japoneses perdieron 4 portaaviones de flota. Los bombarderos en picado estadounidenses recibieron la gloria. Los bombarderos, torpederos, tanto los viejos Devastators como los nuevos Avengers, sufrieron pérdidas catastróficas. 83% de bajas para los Avengers en Midway. Los críticos renovaron sus llamados para cancelar el programa. Pero los oficiales de inteligencia que estudiaron el avión dañado llegaron a una conclusión diferente. El TBF de Ernest había absorbido suficiente daño para destruir 10 aviones normales. Sin embargo, había volado a casa con 2 sobrevivientes. La torreta eléctrica, a pesar del daño catastrófico, había continuado funcionando hasta que el artillero de torreta fue asesinado. Las puertas de la bodega de bombas habían operado correctamente bajo fuego. El mecanismo de plegado de alas no había fallado a pesar de múltiples impactos en la estructura del ala. El motor había funcionado durante 2 horas después de ser golpeado múltiples veces. El avión no era demasiado elaborado. Era demasiado resistente. Cada sistema intrincado, cada redundancia, cada respaldo había sido diseñado en el TBF exactamente para este escenario: recibir daño y continuar luchando. El Avenger, sobreingeniado y sofisticado, había traído a su tripulación a casa cuando ningún otro avión podría haber sobrevivido. La producción se aceleró. Para agosto de 1942, docenas de Avengers estaban llegando a los escuadrones de flota. La batalla de las Salomón Orientales, el 24 de agosto de 1942, proporcionó la primera prueba real de las tácticas del Avenger con tripulaciones experimentadas. 28 TBF de los portaaviones Saratoga y Enterprise atacaron la flota japonesa. Hundieron al portaaviones ligero Ryujo con múltiples impactos de torpedo. Noviembre de 1942 trajo la batalla naval de Guadalcanal. Los Avengers de la Marina y el Cuerpo de Marines desempeñaron un papel clave al hundir al acorazado japonés Hiei, un gigante de 37.000 toneladas. Los Avengers pusieron torpedos en el gigante a la deriva, demostrando que el complicado avión podía matar buques capitales. Pero la transformación más notable estaba ocurriendo en el Océano Atlántico, lejos de los titulares del Pacífico. Los U-boats alemanes estaban ganando la guerra de tonelaje, hundiendo buques mercantes aliados más rápido de lo que podían ser reemplazados. El Avenger, con su gran bodega de bombas, largo alcance y capacidad para llevar radar, resultó perfecto para el papel antisubmarino. La variante TBF-1D, equipada con radar de búsqueda de superficie ASB, podía detectar U-boats en superficie de noche o en mal tiempo. Los Avengers que operaban desde portaaviones de escolta comenzaron a acechar U-boats con efectividad devastadora. Desde mayo de 1943 hasta mayo de 1945, los Avengers volando desde portaaviones de escolta estadounidenses hundieron o asistieron en hundir 35 U-boats en el Atlántico. El total de submarinos destruidos alcanzó aproximadamente 30, contando operaciones del Pacífico contra submarinos japoneses. Ningún otro avión se acercó a este récord. El año 1944 llevó al Avenger a su máxima efectividad. Para este momento, casi 10.000 habían sido construidos. La división de aviones del este de General Motors se había hecho cargo de la mayor parte de la producción, produciendo 7.546 TBM, mientras que Grumman construyó 2.290 TBF. La batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944 mostró todo lo que el Avenger podía hacer. Los Avengers participaron en la misión más allá de la oscuridad, la apuesta desesperada del almirante Mitcher para atrapar al enemigo que huía. Los Avengers del portaaviones Belleau-Wood hundieron al portaaviones ligero Hiyo. Octubre de 1944 trajo la batalla del Golfo de Leyte, la batalla naval más grande de la historia. Aproximadamente 400 Avengers participaron en todas las fases de la batalla. El enfrentamiento en Samar se convirtió en una de las confrontaciones más dramáticas en la historia naval. Los Avengers de Taffy 3 ayudaron a repeler a la flota de superficie más poderosa que Japón había enviado al mar desde Midway. El 24 de octubre de 1944, olas de aviones estadounidenses atacaron al superacorazado Musashi mientras intentaba transitar el mar de Sibuyan. Los Avengers
lograron impactos de torpedo desde múltiples direcciones. Poco después de las 19:30, el Musashi se volcó y se hundió. El acorazado más grande jamás construido había sido asesinado por aviones, y los Avengers habían entregado golpes críticos. 5 meses después, el 7 de abril de 1945, el barco hermano del Musashi, el Yamato, realizó su última salida. 386 aviones, incluyendo casi 150 Avengers, atacaron la fuerza japonesa. A las 14:23 de la tarde, el Yamato explotó en una nube de hongo visible a 60 millas de distancia. Los Avengers habían matado a ambos superacorazados clase Yamato. Un piloto de Avenger que experimentó la resistencia del avión de primera mano fue el alférez George Herbert Walker Bush. El 2 de septiembre de 1944, el avión de Bush fue alcanzado por fuego antiaéreo sobre Chichijima. El motor se incendió. A pesar del fuego, Bush completó su carrera de bombardeo. Después de 4 horas en el agua, el submarino USS Finback lo rescató. Bush era el único sobreviviente de su avión. Después de la guerra, Bush serviría como congresista, embajador ante las Naciones Unidas, director de la CIA, vicepresidente y finalmente el 41º presidente de los Estados Unidos. Las estadísticas cuentan la historia que los críticos se negaron a ver. Casi 10.000 Avengers entregados, más de 46.000 salidas de combate voladas, pérdidas totales en combate, 729 aviones. La tasa de pérdida del 1.58% por salida estaba entre las más bajas de cualquier avión de combate en la guerra. Los Avengers hundieron o ayudaron a hundir 12 portaaviones, 6 acorazados incluyendo los 2 más grandes jamás construidos, 19 cruceros, 25 destructores y aproximadamente 30 submarinos. El tonelaje total excedió 1 millón de toneladas de envíos enemigos. Ningún otro tipo de avión se acercó a este récord. El Avenger tuvo éxito no a pesar de su complejidad, sino debido a ella. Cada sistema intrincado servía a múltiples propósitos. La gran bodega de bombas que agregaba peso y complejidad permitía al avión transportar torpedos, bombas, cargas de profundidad, minas, equipo de radar, torpedos acústicos, cámaras de reconocimiento, tanques de combustible auxiliares y carga. Ningún otro avión tenía esta flexibilidad. Al final, no era lo suficientemente elaborado para fallar. Era lo suficientemente sofisticado para ganar. Y al ganar, trajo a casa a más de sus tripulaciones vivas que cualquier otro bombardero torpedero jamás construido. Ese logro, más que el tonelaje hundido o las estrellas de batalla ganadas, es la verdadera medida del éxito del Avenger. El avión cumplió su promesa. Los trajo a casa.